Como resumen, les comentaré de vistas auxiliares que existen elementos en piezas que resultan oblicuos respecto a los planos de proyección. Debemos realizar su proyección sobre un plano auxiliar de proyección. Las vistas auxiliares siguen las mismas reglas que las vistas principales o vistas fundamentales. Veamos el caso de esta pieza. Y yo necesito definir esta zona. Para ello practicaremos una vista auxiliar parcial de esta parte, de esta zona, mediante una vista auxiliar. Y ahí la tengo. Fíjense en que he recortado la parte de interés, o sea, la parte desde acá de la pieza para allá no me interesa, porque mostrando, según esta vista auxiliar, la parte de la pieza por su izquierda no estaría en verdadera magnitud. Entonces no vamos a derrochar tiempo dibujando algo que no nos interesa, que no nos sirve, que no nos aclara el dibujo. Por ello podemos acudir a esta herramienta de interrumpir la pieza con una línea fina dibujada a mano, como estoy indicando. Acá tenemos otro ejemplo de interrupción de la pieza. Estas interrupciones son para evitar dibujar de más, porque el dibujo de todo lo que representaría tanto en esta zona como en esta otra zona no nos interesa, no estaría bien definido, porque en ambos lugares, tanto en esta zona de la pieza como en esta otra, no están sus verdaderas magnitudes. Entonces, solamente serían a los efectos ilustrativos tenerla o dibujarla. Fíjense en la correspondencia que existe entre la línea de eje de la vista frontal que tengo acá con la línea de eje de la vista auxiliar de la pieza mostrada en su verdadera magnitud. Vemos otra de las correspondencias, que la pieza se ha mantenido en sus dimensiones, no varía, y todas estas líneas rojas que estoy indicando salen de proyectar o de rotar este plano 90 grados, o sea que estas líneas con este plano inclinado me forman o me generan un ángulo de 90 grados. Vemos que se cumplen todas las correspondencias de la pieza, tanto de la vista frontal como en su vista auxiliar. Veamos otra pieza, su vista frontal, su vista superior. Vemos que la vista auxiliar, en este caso, es la de un corte, o sea, he cortado a la pieza en su vista superior según este plano, lo he rotado 90 grados y puedo mostrar los componentes de esa vista auxiliar en corte. Esto se lo he dado a modo de ejemplo. Este tema de corte es de futuras clases. Y estas pueden ser dibujadas en forma parcial cuando no sea necesaria mostrar su totalidad para una correcta interpretación. Como ven, tengo esta pieza que acá se la estoy mostrando en proyección isométrica. Veamos la pieza definida por un perfil. Tenemos sus contornos ocultos de las perforaciones y dibujaremos como una vista auxiliar solamente la parte del plano inclinado o plano oblicuo de la pieza. La dibujaremos según como muestro en este círculo rojo. Y según la vista, según A, podremos ver según la dirección A. Fíjense en la anotación, tenemos según lo veo desde A, es como lo he dibujado como vista auxiliar en A. Y por debajo tendremos la vista superior de esta pieza dibujada correctamente. Hemos tomado como
vistas ortogonales, esta vista frontal y esta vista superior de la pieza. Estas no tienen ningún conflicto. Sí tienen conflicto su vista auxiliar porque estaba situada en un plano inclinado. Recordemos que para realizar el dibujo de esta vista auxiliar hemos trazado un plano de perfil sobre la superficie o la cara en esta vista frontal y lo he rotado 90 grados para obtener la vista según A en verdadera magnitud. Lo mismo estamos viendo en este otro ejemplo de vista parcial. Acá tenemos la vista según A de la pieza, que no deja de ser una horquilla perforada a la que solamente he dibujado su extremo, que era lo que me interesaba mostrar. Fíjense en la notación, la vista según A la dibujo de este lado con la aclaración vista A. O sea, en vistas parciales solamente estoy mostrando lo que deseo que vea la persona que debe interpretar el plano mediante cotas, dibujos y anotaciones, de manera que esta vista de la pieza me complete toda la información que necesito de esa pieza. Que un plano bien dibujado es aquel que se compone de las distintas vistas y de las vistas mínimas y necesarias para poder interpretar la pieza. O sea que siempre que dibujemos vistas de más, no va a estar de acuerdo con esta regla. Para ello, podemos mostrar piezas con una sola vista. Las vistas de una pieza que tiene una sola vista suele estar complementada con indicaciones especiales que permiten la total y correcta definición de la pieza. Veamos este ejemplo. En piezas de revolución se incluye el símbolo del diámetro. Entonces, en la acotación previo a la cota, con mostrar el símbolo de diámetro, me está diciendo que esta superficie que estamos viendo es de revolución. En cambio, de este otro lado, al poner este símbolo cuadrado, me está indicando que este elemento no es de revolución, es un elemento cuadrado de 15 por 15. En este caso, el eje me está diciendo que es un elemento de revolución cuando tengo el diámetro. En las que no son de revolución se incluye el símbolo, por ejemplo, cuadrado de 15 por lado, o sea, de lado por lado igual. Bueno, veamos ahora qué otros símbolos podemos anteponer a la dimensión de la cota para determinar la geometría de la pieza en cuestión y poder mostrarla en una sola vista. Todas estas geometrías son prismáticas y ven triangular, cuadrada, romboidal, pentagonal, octogonal. O sea que incluiremos el símbolo de acuerdo a la forma que tenga la pieza. En piezas de espesor uniforme, esto lo indicaremos con una nota. Por ejemplo, esto, que es una placa de sujeción de espesor 2, con mostrar su vista frontal, que en ella podemos ver su correcta geometría, con el solo hecho de indicar en una nota el espesor de la pieza, ya es suficiente para poder dibujarla en una sola vista. Este sujetador que le estoy mostrando tiene un espesor 2 y se dibuja con una sola vista frontal con la nota de aclaración que me indica que esta pieza es de espesor 2. Las vistas de piezas simétricas. En los casos de piezas con uno o varios ejes de simetría, puede representarse dicha pieza mediante una fracción de su vista, o sea, una parte. Fíjense que en esta pieza he indicado con su línea de eje
y le he puesto dos marquitas en sus extremos, y esto me está determinando y me está diciendo que esta pieza es simétrica para el otro lado. Lo que tengo por debajo es igual a lo que tengo por encima. Y me estoy ahorrando de espacio y tiempo de dibujo, dado que la vista es la mitad de la pieza. Hoy en día, con los sistemas de diseño asistido por computadora, esa problemática yo no la tengo, porque estas vistas se me generan automáticamente. Esto era para los planos dibujados a mano, en donde justamente el tiempo de ejecución se me duplicaba al tener que dibujarla completa. Hoy en día, con los software CAD o de diseño asistido, este problema ya no se tiene, dado que estas vistas salen directamente en forma automática e instantánea. La traza del plano de simetría que limita el contorno de la vista se marca en cada uno de sus extremos con dos pequeños trazos finos, como lo vimos en este caso anterior. Este fraccionamiento del dibujo se los quería hacer ver para cuando tengan problemas de espacio. O sea, yo he dibujado en un cuarto lo que debería haber sido la pieza completa. Podemos acudir a esta herramienta a los efectos de no dibujar la pieza completa y dibujar solamente un cuarto que es representativo. Fíjense en esta otra pieza que les estoy mostrando. He dibujado la mitad de la pieza. Fíjense en los detalles que he determinado con estos círculos rojos, que es que la pieza continúa ligeramente, el trazo continúa ligeramente, indicando que esta pieza es simétrica, o sea, que he dibujado mitad de la pieza, pero que la pieza del otro lado, o sea, desde su lado derecho, es la misma. Esta es otra forma de denotar que la pieza es simétrica, ha sido dibujada en su mitad a los efectos de ahorrar espacio o ahorrar tiempo. Hemos utilizado solamente el artilugio de prolongar las aristas de las piezas como estoy mostrando. Vistas cambiadas de posición. Por motivos excepcionales, cuando una vista no pueda ocupar su posición según el método adoptado, se indicará una dirección de observación mediante una flecha y una letra mayúscula y texto. Y veamos un ejemplo. Tenemos una pieza, le indicaremos una dirección de observación mediante una flecha y una letra, en este caso la flecha y la letra A, y mostraremos la vista correspondiente según el texto vista de A, o sea, vista por A. La flecha, la letra y el texto serán siempre de mayor tamaño, no el tamaño de las flechas que usamos para acotar. Veamos este otro caso ejemplo. Tenemos un plano visto de perfil, que es este plano. Tenemos algo en contorno oculto que está en este lado. Entonces determinaremos una vista según A, como indico con la flecha, y procederemos al dibujo de lo que estoy viendo según A, dibujarlo como vista auxiliar con el texto vista de A. Vista de detalles. Si un detalle no quedara bien definido mediante las vistas normales, podrá dibujarse una vista parcial de dicho detalle. En la ubicación del detalle se indicará con una letra mayúscula y flecha, en la dirección desde la que se ve dicha vista como en la filmina anterior. Tenemos la pieza, tenemos este elemento que lo estamos viendo que en su vista frontal está en forma oblicua, no está en su verdadera magnitud, y este se ve como girado. Al no pertenecer a un plano ortogonal, está en un plano oblicuo. Procederemos a dibujar su vista auxiliar según la dirección A. Dibujamos su vista auxiliar
y mediante el trazado de una línea fina a mano alzada de manera irregular, evitaremos el dibujar por completo la pieza. En las piezas que dibujamos, que tienen detalles de pequeñas dimensiones, y esto por su tamaño impide su correcta interpretación y acotación, en estos casos se podrán realizar una vista del detalle ampliada convenientemente a una escala para poder mostrar, dimensionar y acotar la parte que necesitamos mostrar. En este caso, una ranura. Esa ranura la hemos mostrado en detalle, indicado con la letra M, y un valor de 3:1, que es la escala de ampliación que hemos utilizado. Y vean la línea a mano alzada, que es la línea que me limita el detalle. Esto es muy utilizado para no tener que mostrar la pieza completa. En los elementos que son simétricos, por ejemplo cilindros, por ejemplo barras de sección regular como cuadradas, se permite realizar vistas locales en lugar de una vista completa o de sus dos vistas. Para esto realizaremos las vistas según estas indicaciones. Las dibujaremos con línea gruesa de contorno y unidas a la vista principal por una línea de ejes. Tengo un cuerpo cilíndrico, indicado por su eje de revolución, y que le sale este elemento por sobre su superficie. Para poder definir este cuerpo, antes tradicionalmente utilizábamos una vista lateral. Pero, como estamos viendo en el caso de vistas locales, podemos utilizar una vista próxima al elemento que quiero definir. Ya me está perfectamente definiendo cómo es su geometría, en vez de tener que dibujar su vista lateral. Veamos el caso en que este mismo ejemplo es cuadrado. Dibujo su vista lateral izquierda, pero para evitar dibujar esta vista lateral izquierda, solamente dibujo su vista auxiliar local, que me determina que ello es un cuadrado, y me he evitado dibujar por completo su vista lateral izquierda. Vistas giradas o desplazadas. Estas vistas evitan la representación de elementos de objetos que en vista normal no aparecerían con su verdadera forma. Miren este ejemplo y miren este otro. Estos casos suelen presentarse en piezas con nervios o brazos que forman ángulos distintos a los de 90 grados respecto a las direcciones principales de los ejes. Ven, este ángulo es de 120 con respecto a sus tres nervios y se dibujan de la manera que sigue. Se representará una vista en posición real. Esta es la vista en posición real, que es su vista superior, y la otra vista la haremos eliminando el ángulo, o sea, como llevando este nervio a esta línea. Porque si yo lo dibujo como lo veo en su vista frontal, el nervio no arribaría a este punto, arribaría a este punto. Entonces, no me sirve de nada, no me determina esta vista frontal que el nervio sea dibujado como se ve. Es mejor que sea dibujado con esta acepción, con una vista girada o vista desplazada. Fíjense en la regla mnemotécnica que utilizo para ambas figuras. Primero, representarán una vista en posición real. La vista en posición real de estas dos es esta vista superior. La vista en posición real para la segunda pieza ejemplo sería esta, la vista según su vista frontal. La otra vista que vamos a realizar es la vista eliminando el ángulo de inclinación. O sea, para este segundo caso ejemplo,
hemos eliminado este ángulo de inclinación con el simple dibujo de haber llevado todo este elemento a esta horizontal. Y es por eso que me determina que la pieza llega a esta distancia. De lo contrario, la pieza no llegaría a esta distancia, llegaría a esta máxima distancia. Estos casos particulares de vistas desarrolladas son para piezas que fueron obtenidas por doblado, por curvado o por plegado. Necesitamos representar el contorno primitivo previo a la que la pieza ha sido conformada, para apreciar su forma y dimensiones antes del proceso de doblado. Por ello, piensen que esto puede ser perfectamente un elástico de suspensión. Entonces, la forma primitiva, la forma plana que esa placa de acero, ese suncho de acero tenía inicialmente, era este, pero luego de ser conformado, presenta esta forma. Entonces, dibujamos en su vista frontal la pieza como se ve de perfil. Su vista superior va a ser como se ve, pero también siguiendo un contorno con línea y dos puntos, como se indica, haremos el contorno de la superficie plana previa a ese proceso de rolado o de doblado. Entonces, vemos que por medio de la representación con una línea fina de trazo y doble punto, podemos mostrar el desarrollo o el despliegue de esta pieza en un plano. Para los objetos que son muy largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por una línea de rotura. Esas líneas de rotura ahorran espacio de representación al momento de dibujar las piezas completamente. Estas hacen que se suprime parte de la misma. Esto es al momento cuando debemos dibujar piezas que son esbeltas o largas y que también son regulares, o sea, en toda su línea, en todo su largo, esta pieza muestra la misma geometría. Entonces, para poder ahorrar espacio y ganar claridad a la hora de dibujar, se suprime parte de la misma y mostramos solamente el inicio y fin de la pieza, y esto sí podemos acotarlo con su verdadera magnitud de cota. Si la pieza tiene 1000 milímetros, pondremos el valor de la cota 1000 milímetros acotado entre sus extremos. Veamos los distintos casos: piezas llenas, piezas ahuecadas o huecas. Por ejemplo, esto podría ser tranquilamente un suncho perforado, en las que tienen una perforación secuencial. Observemos también la forma de interrupción de la pieza. En este caso es una hélice y va rayada. En este caso también utilizamos una hélice. En este caso, una línea fina a mano alzada. O utilizamos una línea haciéndole un pulso para indicar que justamente es una línea de interrupción. Con esto damos por terminado el tema de vistas auxiliares.